Ya. Buen día, ingenieros. El día de hoy les vamos a exponer nuestro proyecto de investigación, el cual consiste en la evaluación de las propiedades mecánicas del concreto hidráulico, adicionándole la ceniza del bagazo de la caña de azúcar para las subrasantes. Nuestra primera línea de investigación consta de la estructura, materiales y suelos. La sublínea tiene las vías y las carreteras. Eh, Este proyecto está conformado por tres investigadores, el cual el primero es Oscar David Montoya Riobueno, Jonathan Grady López Roa y José Fernando Fernández Galvez. Nuestra tabla de contenido consta de 9 ítems, el cual tenemos el planteamiento del problema, como segundo tenemos las pregunta-problema, tercero objetivos generales y específicos, cuarto justificación, quinto marco referencial. En este encontramos el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal. Sexto, metodología propuesta. Séptimo, cronograma de actividades. Octavo, presupuesto. Y noveno, referencias bibliográficas. Tenemos nuestro planteamiento del problema, el cual consiste el propósito pues, de determinar las propiedades mecánicas y físicas de las subrasantes de la carretera en comparación con los métodos tradicionales utilizados en el proceso pues, de mejora de las subrasantes de una carretera, como la implementación pues, del cemento para suelos. Cuando se utiliza la ceniza del bagazo de caña de azúcar pues, para reemplazar parcialmente el cemento hidráulico, esto básicamente se hace para hacer que la cantidad de residuos que se han salido de la industria azucarera del país se se convierten en un problema ambiental y pues básicamente esto a que tengan un valor y un uso. De la misma manera se promueve la reducción en el uso del cemento hidráulico, teniendo en cuenta que el proceso de fabricación requiere un alto consumo de energía y también emite una gran cantidad de contaminantes. Buen día. La pregunta problema a la que vamos a darle solución con nuestro proyecto es: ¿se podrá evaluar idóneamente las propiedades mecánicas del concreto hidráulico adicionando con ceniza de bagazo de caña de azúcar para su aplicación en subrasantes? Objetivos. El objetivo general es evaluar las propiedades mecánicas del concreto hidráulico adicionado con ceniza de bagazo de caña de azúcar, CBCA, para su aplicación en subrasantes. Bueno, buen día. Los objetivos específicos son cuatro. Comenzando, pues tenemos obtener y caracterizar los materiales de partida para la elaboración de la mezcla, seguido de establecer las proporciones óptimas de los materiales para los ensayos, comparar las propiedades de la mezcla tradicional y la que contiene el CBCA con aditivo, y cuarto y último, evaluar la calidad de las subrasantes mediante el CBR para la mezcla a partir del CBCA y el cemento hidráulico o Portland con aditivo. Bueno, la justificación de nuestro proyecto es debido a la problemática que presenta la cantidad de la caña de azúcar, ya que son partículas muy pequeñas. Estas se almacenan en grandes bodegas, los cuales se dispersan y le pueden causar distintas incomodidades como enfermedades a las personas de su alrededor. Esta investigación se enfocó fue en evaluar el comportamiento físico y mecánico de las subrasantes, pues a través de la sustitución parcial del cemento hidráulico, donde le proporciona estabilidad o mejoramiento de las subrasantes, ya que la caña de azúcar, después de 28 días, contiene actividad pulsónica del 97%. Bueno, comenzando con nuestro marco referencial, en él encontramos el marco teórico, consta de 12 palabras, en nuestro informe de Word, ahí va a estar más detallado. Tenemos la subrasante o terreno natural, la carpeta o capa rodadura, base alfática, estructura vial, el CBCA, plasticidad, estabilidad, suelo cemento, resistencia a la compresión, CBR, base granular y por último subbase granular. Continuamos con el marco referencial. En este tenemos el marco conceptual, el cual consta de 9 palabras. Básicamente la primera tenemos el afirmado, que se define como una capa compactada de material granular natural o procesado con
gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Como segundo, tenemos la ceniza del bagazo de la caña de azúcar, el cual son residuos producidos debido a la incineración del bagazo de la caña de azúcar. Tenemos como tercero la actividad pulsónica, el cual es una acción cementante de carácter lento, originada en la reacción del calcio con el sílice y el aluminio de tamaños colaires. Como cuarto tenemos el suelo. Básicamente son sedimentos u otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas producidas por desintegración física y pues alteraciones químicas de las rocas. Como quinto tenemos el ensayo, básicamente es un estudio mediante el cual se pretende determinar las características o el comportamiento de un material, ya sea químico, físico o biológico. Como sexto tenemos la compactación, el cual es el proceso mecánico pues para reducir el volumen del material mediante la reducción de vacíos. Como séptimo tenemos el CBR, el cual es un ensayo de relación de soporte de California, el cual mide la resistencia a la compactación de un suelo. Como octavo tenemos el suelo mejorado, el cual es el suelo que se le ha adicionado una pequeña parte de algún producto estabilizante pues para mejorar algunas de sus propiedades. Y como noveno tenemos el disgregar, el cual es una ruptura o separación de materiales. Pasamos ahora al marco legal. Tenemos la envía 123, que se refiere a la determinación de los tamaños de las partículas de los suelos. La segunda es la envía 125 y 126. Una trata de la determinación del límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad de los suelos, y la otra determinar la plasticidad de un suelo por medio de adiciones de contenidos de agua al suelo hasta encontrar el límite líquido. Por medio del equipo de Casagrande, también su límite plástico donde el material fino del afirmado llegó a un punto de fracturas por medio de cilindros como se indica de esta forma, de esta norma. En vías 148, el CBR de los suelos compactados en el laboratorio sobre muestra inalterada. En vías 611, que es la relación entre humedad y densidad de mezclas de un suelo de cemento. En vías 612, humedad, humedecimiento y secado de mezclas compactadas de suelo-cemento. Vía C136 es el análisis granulométrico de agregados finos y gruesos. Vías D75 es el muestreo de agregados finos y gruesos. Vías D3666 se refiere a los requisitos mínimos para comprobar e inspeccionar los materiales para calles y pavimentación. En vías D5444 es el análisis máximo de agregados. Bueno, seguido la metodología propuesta, como vamos a comenzar, como nuestro objetivo general, y ahí seguidamente los específicos y cada uno con sus respectivas actividades, comenzando. Objetivo general, evaluar las propiedades mecánicas del concreto hidráulico adicionado con ceniza, bagazo, caña de azúcar para su aplicación en sus rasantes. Y nuestro primer objetivo específico es obtener y caracterizar los materiales de partida para la elaboración de la mezcla. Las actividades correspondientes a este objetivo es, primero, clasificación del cemento Portland o hidráulico, pues en base a las características de los 6 tipos existentes. Más adelante se encontrará la tabla. Segundo, comparar las clases del CBCA teniendo en cuenta sus características y requisitos químicos y las empresas tratantes. Tercero, seleccionar los agregados gruesos y finos para los ensayos de granulometría, siguiendo la Ashton, y seleccionar el tipo y marcas del aditivo acelerante. Bueno, nuestro segundo objetivo específico es establecer las proporciones óptimas para los ensayos. Las actividades de aquí es, la muestra 1 contará con un 100% del suelo y un 0% de la ceniza y un 0% del cemento. La muestra 2 ya contará con un 97% del suelo, 0% de CBCA y 3% del suelo. La 3 con un 95% del suelo y un 5% de cemento. La 4 un 93% del suelo y un 7% del cemento. La 5 un 25% del CBCA, un 25% del cemento y un 50% del suelo. Y la 6 el 96% del suelo, 50% del CBCA y 3.5% porcentaje del cemento. Determinar el porcentaje de aditivo para agregar a las mezclas propuestas.
Continuando con nuestro tercer objetivo específico, el cual consta de evaluar la calidad de la subrasante mediante el CBR, pues para la mezcla a partir de la ceniza del bagazo de caña de azúcar y el cemento hidráulico o Portland. Nuestras actividades, básicamente después de haber realizado los ensayos de los especímenes, se realiza el CBR, donde nos mostrará la calidad de la mejorada subrasante. Cuarto objetivo específico, consta de comparar las propiedades de la mezcla tradicional y la que contiene ceniza del bagazo de caña de azúcar. Consta de 3 actividades, las cuales son: la mezcla que contiene la ceniza del bagazo de caña de azúcar mostró un 25% de mejora después de haber realizado el ensayo del CBR y resistencia a la compresión. Tercera actividad, tenemos que se redujo un 25% el consumo de cemento, seguido de que se redujo el tiempo de secado de la mezcla en un 10% utilizando el aditivo acelerante. Bueno, continuando con nuestra metodología propuesta, básicamente aquí la tenemos desglosada en una tabla. Tenemos como primero determinar, como primero está destinado a obras de concreto en general al que se le exigen propiedades especiales. Tenemos el destinado a obras de concreto general al que se le exigen propiedades especiales, pero no tiene resistencia superiores a tipo 1, seguido de la que está destinada generalmente a obras de concreto expuestas a la acción moderada de sulfatos u obras donde se requiere moderado calor de hidratación, seguido de la que es el que desarrolla altas resistencias iniciales utilizando para la construcción rápida cuando es necesario eliminar los encofrados lo más deprisa posible. Tenemos el que desarrolla bajo el calor de hidratación. Se utiliza cuando la masa de la estructura, como es en el caso de las prensas del tamaño, requiere un control cuidadoso de calor de hidratación. Y por último tenemos el que se ofrece alta resistencia a la acción de los sulfatos. Seguimos en metodología de propuesta. Aquí hacemos una tabla. Las independientes, que es el variable, viene el aditivo, indicador cantidad de activo 25 mililitros y medición van a ser pues en volúmenes. El aditivo va a ser de marca Cicaset. El cemento hidráulico Portland, cantidad de cemento hidráulico Portland va a ser en gramos, agua, cantidad de agua que contiene el mortero activado con cemento hidráulico Portland, medida en volúmenes. La cantidad de ceniza de bagazo de caña de azúcar, también medida en volumen, agregado fino y grueso, también medida en gramos. Materiales dependientes, comportamientos mecánicos de los materiales después de cada ensayo con diferentes porcentajes de ceniza de bagazo de caña de azúcar. Primero es la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión, que se va a dar en estos términos. Los intervinientes, que es el curado de las especímenes, la fuente de la ceniza y los agregados, tiempo que tarda al curarse los especímenes, 48 horas. Aquí continuamos con el cronograma de actividades. Lo desglosamos en semanas. La descripción de actividades entonces está en la parte izquierda y las semanas en la parte derecha superior. Primero, la revisión de la literatura va a ser en todas las semanas. Compra y recolección de insumos. Para esto tenemos programado 3 semanas. La obtención de las proporciones óptimas de agregados con aditivo la vamos a hacer en la 4ª semana. La elaboración de cilindros con mezcla convencional y con variación de porcentaje de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. Para ello vamos a utilizar las semanas 5 y 6. La realización de ensayos a compresión CBR, entonces ya estará distribuida en 5 semanas, que será la 7ª, la 9ª, 10ª y 11. Y el análisis de resultados, para ello vamos a utilizar las semanas 12 y 13, la elaboración de trabajo de grado semana 14 y la socialización de trabajo de grado las 2 últimas semanas que serán utilizadas para esto. Bueno,
seguido, pues tenemos los presupuestos, el cual también pues contará con el talento humano. Aquí tenemos los tres jóvenes, cada uno contará con un valor unitario, pues como decir así, de sueldos de 3 millones. Luego vendrían los equipos de software, que es una máquina para la realización de los ensayos, una que cuesta 8 millones, camisas para ensayos de los especímenes, 24 a 72.000 pesos cada una. Seguido los servicios técnicos y tecnológicos y pruebas de ensayos para determinar las propiedades físico-mecánicas, son 27. No tiene valor ya que se pueden se cubren con los equipos de los sueldos de investigadores. Materia de insumo y documentación, bueno, agregados finos, el aditivo, lo insumo y el cemento. El cemento tenemos 5, los agregados tenemos 8, aditivos tenemos 1 y los insumos tenemos 4. Bueno, los gastos y viajes, combustible para los vehículos, son 2 vehículos. Otros imprevistos, el 10% del valor total. Siguiente, por favor, compañero. Y ya por último, pues tenemos nuestra bibliografía, donde pues recurrimos a todas las fuentes posibles para nuestra realización de la propuesta y el licenciamiento de nuestro formato. Bueno, ingenieros e ingeniera, pues es básicamente nuestra propuesta esta. Y bueno, muchas gracias y que tengan buen día.